Miren, ahí los tienen. Están hechos de todos los barros y acariciados por todos los vientos, modelados con todos los rostros y todas las edades. Vienen de todas las latitudes y todas las tierras, fuertes de todos los carismas y agrietados por todas sus debilidades. Con su tesoro en las manos o sobre la cabeza. Ahí vienen por todos los caminos de nuestra América Latina. Con su tesoro. Este es nuestro ministerio. Lo tenemos por pura misericordia de Dios y por eso no nos desanimamos. No procedemos con astucia ni falsificamos el mensaje de Dios. Llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana parezca cosa de Dios y no nuestra. Nos vienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Andamos con graves preocupaciones, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Se llaman Oscar, Juana, Héctor, Victoria, Juan, Hermógenes. Y a veces parece que ni siquiera se llaman, porque otros rompieron su barro y lo mezclaron con el lodo de la tierra. Cargados con su cántaro de barro, vamos a contemplarlos desfilando frente a nuestra conciencia por si se nos despiertan deseos de seguirles. Perdonen si el desfile solo nos muestra a algunos. Al ser una legión innumerable, tan solo en unos pocos detendremos la vista. Con ellos vienen todos. La vasija de Carlos se llenó en Buenos Aires del sufrir de su pueblo. En la Villa Miseria se cargaron sus ojos de conciencia y vergüenza por sentirse nacido en familia pudiente. Perdón, señor, decía, porque yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no. Nadie puede hacer huelga con el hambre que guarda desde niño en su estómago. No, a mí lo que yo digo es que la villa para él fue referencial. No, ninguna duda. Y que ninguna duda. En ningún lado se dejó de relacionar como cura de la villa con la gente. En la capital, un cura de capital que verdaderamente quería estar con los pobres, ¡tac!, la villa. Querían los políticos poder usar a Carlos sin que les molestase su palabra mordiente. Pero al no conseguirlo, prefirieron callarlo. Al salir de la misa, lo callaron a tiros. Mientras siga creciendo la miseria en las villas, seguirá resonando tu voz. Carlos Mujica.
obispo. Conviene que lleve su ánfora de plata, no un cántaro de barro que se puede quebrar en cualquier mal camino. Y usted, monseñor, va por malos senderos. En La Rioja, Argentina, hay peligro en las rutas para el que va en camino contrario a los terratenientes. Deje al pobre ser pobre, monseñor. No ande usted reuniendo a esa gente. Pueden tomar conciencia de lo que les sucede y no es bueno que sepan. Con su ánfora de plata, quédese en su palacio. No tengo yo palacio. No salga a los caminos. Pude comprobar que fue un obispo profundamente evangélico, un obispo que amaba y respetaba muchísimo a su pueblo y que hacía realidad en su vida y en su trato tanto con los sacerdotes como con las religiosas y los laicos, su frase tan repetida y que al final la sintetizó en que debíamos vivir con un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio, como síntesis de lo que debe ser la vida cristiana, una vida de lucha por la justicia. Su lema episcopal era justicia y paz. Volvía del entierro de Carlos y Gabriel asesinados, y un extraño accidente que a ninguno extrañó, dejó su cuerpo con los brazos abiertos en tierra riojana. Monseñor, le avisamos. Siguió yendo al trabajo, luego que el general, tras sus gafas oscuras, dio la orden de ataque. Juan, el cura obrero, siguió yendo al trabajo después de haber escrito el testamento. Quisimos poner el vino nuevo en unos odres viejos y ahora estamos sin cántaro y sin vino. Al trabajo lo fueron a buscar. Se lo llevaron junto al río Mapocho. Abrimos el sendero y estamos en las piedras. Lo apuntaba el soldado por detrás. No tires por la espalda. Quiero saber quién es aquel a quien perdono. Tuvo miedo el soldado. Junto al río Mapocho apareció aquella ánfora rota pero llena de vino del futuro. Hervían las victorias. El barrio combativo de Santiago de Chile. Habían asesinado a aquel joven, Hernán. Los vecinos se enfrentaban a los carabineros. Se preparaba una vigilia ardiente. Dispararon del lado de allá y la bala entraron directamente a la pieza de él. Él acaba de entrar de la calle porque había habido una protesta y habían dado muerte a un joven ahí en la calle La Feria que se llamaba Hernán Barrales. Habían recogido su cuerpo para el templo, iban a hacer una liturgia con un grupo de gente. Y él vino acá, estaba aprendiendo castellano todavía, estaba preparando unos salmos.
El padre Andrés Yarlán rebuscaba en la Biblia palabras de consuelo y denuncia. Desde el fondo, Señor, estoy clamando a ti. Oye mi grito. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Sobre esa misma página se derrumbó la frente del padre Andrés Yarlán. El pequeño orificio por donde entró la muerte en aquella pared del barrio Las Victorias es la pequeña puerta que abre a la esperanza, tanta esperanza rota. Cinco mil campesinos bajaban de la sierra, despidiendo al serrano. Así llamaban a Vicente. En la Sierra del Pasco quedó su vehículo junto a la carretera y su cuerpo en el fondo de aquel barranco andino. Tiene los huesos rotos y el cuello estrangulado. Con la reforma agraria de Velasco Alvarado por los años 70, se indignaron los amos. Seguían intentando volver a despojar al pueblo campesino. Vicente y sus amigos salieron en defensa. Vicente, no te metas, porque esas propiedades son cántaros de barro que se quiebran rodando por las rocas del ansia prepotente. 5.000 campesinos bajaron de la sierra a recoger el cántaro estrellado y su herencia de lucha. Malena, tus cenizas se esparcieron al viento en Villa El Salvador, ese barrio limeño con una larga historia de vida creativa y revolucionaria. Malena, la violencia empezó ya en tu infancia con el hambre. Entre el hambre creciste, estudiando, cantando, expresando en teatro el ansia por vivir de tus vecinos. Tu senda acompañada, tu senda iluminada, no gustaba a quienes elegían con falsa luz senderos tenebrosos. Te llenaron de balas y con la dinamita destrozaron tu cuerpo. Sigamos hasta el fin, dijeron los vecinos. Incineran tu barro y esparcen tus cenizas al viento. A ver quién las recoge y moldea vasijas donde quepa la paz para todos los peruanos. Él realizaba cine y reportajes. No quería que frente a la pantalla la gente se durmiera. Durmieran las conciencias compasivas, aún pensando, qué lástima que el mundo sea tan malo, y volviendo a dormirse
procuró dialogar asomado a la radio o desde la ventana de los televisores, intentando que el diálogo no dejara dormir al oyente pasivo. Levantóse en España la mano cuidadosa de la eterna censura y cubrió la pantalla. Luis se encogió de hombros y saltó hacia Bolivia. La imagen y el sonido podrían levantar al pueblo que esperaba su ración de conciencia. Allí seguía Lucho, uniendo su palabra y su vida al pie de los más pobres, manejando el micrófono o haciendo huelgas de hambre. Mas la eterna censura en Bolivia no intentaba pasar por cuidadosa. El Estado Mayor era mayor que el gobierno oficial, aunque en la sombra. En la noche, cuando salía del cine, se le echaron encima. Torturado y con 12 balazos en su cuerpo, apareció el cadáver la mañana siguiente. Las pantallas del mundo indiferente se llenaron entonces de sangre del martirio. Por la calle en San Paulo, más de 100.000 personas gritan a Santo Díaz. Estás aquí presente, estás aquí presente. Aunque Santo está muerto, lo mató un policía cuando su sindicato se organizaba en huelga. Obrero militante y ministro de la Eucaristía, para que así la misa no se encierre en el templo y que, si se comulgue sobre todo en la acción. En catedral se juntan el pueblo y los obispos, sintiendo que el cadáver de Santo es vaso que rebosa en la lucha del pueblo brasileño. Don Pedro, acabamos nuestra tarefa. Una bala explosiva al lado del obispo Casaldáliga destrozó la cabeza de Joao Bosco Penido. Vamos a celebrar la gran romería de los mártires de la caminada, como decimos en Brasil, latinoamericana. Un santuario levantados al año del martirio del padre João Bosco Penido Burnier, que fue asesinado a mi lado por la policía y sustituyéndome a mí. Don Pedro, acabamos nuestra tarefa.
jesuita brasileño, se marchó al Mato Grosso con los indios chavantes. Aprendía su lengua, se encarnaba en la vida. Cuando un día estaban torturando a 2 mujeres y acompañó a don Pedro a reclamar ante la policía. Don Pedro, acabamos nosa tarefa. Suelen ser muy astutos y prefieren atacar al pastor matando a las ovejas. Pensaron que a Proaño, obispo ecuatoriano de Riobamba, no convenía matarlo. Cuestión publicitaria. Pero a los campesinos que andaban junto a él, a Lázaro y Cristóbal, fácilmente podrían. A ver si así esta turba que va con el obispo acaba por dejarlo abandonado. Lázaro, levántate y camina. Gritó el obispo Proaño en el altar. Y Lázaro, y Cristóbal, y el pueblo campesino en Riobamba hoy siguen caminando. Una monja se atreve a pedir agua, luz y enseñanza para el pueblo colombiano de Cristales. No es esa su misión, sino la sumisión. Será una monja chévere, como le dice el pueblo, pero tenga cuidado. En ese pueblo ya desapareció Jaime Restrepo. El ejército es fiel a su deber, defender la riqueza del rico y el orden del desorden. Tenían fotos y datos, y esa monja molesta queda identificada. Poco tiempo después, el pueblo identifica su cadáver y besa el ataúd. Una nueva vasija con reliquias. Las barcas donde viajan desde Lloró a una aldea a celebrar su fiesta quedan interceptadas. ¡Identifíquense! Aquí patrullas de defensa campesina, los paramilitares. ¿Ustedes quiénes son para cortar el paso? ¿Quién les dio autoridad? Mataron al caminante, pero no el camino. Este podría ser el epitafio sobre la tumba de Mitchell, nuestro querido Miguel Ángel Quiroga, asesinado por los paramilitares en el río Atrato, cerca de Lloró, donde él trabajaba como evangelizador en la comunidad marianista que allí existe. Mitchell aún no llevaba un año navegando esos ríos. Tenía 25. Quiero entregarme a fondo a aquel que no tiene fondo. Así había escrito poco antes.
¿Con qué autoridad cortan el paso? Un disparo. Uno solo dejó sin fondo su vasija y se fue a llenarse del todo y llenar a los demás del amor a los pobres y al que no tiene fondo. No me busquen si es que desaparezco. Sigan la lucha ustedes. Marchaba por los montes panameños buscando organizar comunidades. No tiene ni armas ni poder, solo la voz del Papa, Populorum Progressio, y el deseo de armar cooperativas con gente campesina que busque hacerse libre. Pero eso le sonaba a su versión. Le quemaron su rancho. 2 sicarios le vienen a buscar y ya no vuelve. Lo torturaron, lo tiraron al mar. No me busquen si es que desaparezco. Sigan la lucha ustedes. Andaban a la corta del café por Estelí, cuando los contras, a la sombra del yanqui, se los llevaron juntos hacia Honduras, juntos y a rastras. Ellos habían nacido en los cursillos a la fuerte conciencia de ese Dios de los pobres que los había enseñado a construir un hogar donde todos cabían. Con el Dios de los pobres iban acompañando a las cooperativas. Ayudar sin limosnas al progreso del pueblo en justicia e igualdad. Andaban en la corta del café cuando la contra los arrastró hacia Honduras. Intentaba la contra montar el espectáculo de un par de arrepentidos. Después de la tortura. Somos cristianos y somos sandinistas. No hubo más remedio que dejarles un tiro en la cabeza. 2 ánforas de barro manteniendo la fe para esta Nicaragua traicionada. En tiempos de Somoza, la guardia lo buscaba, como si fuera un delincuente adulto. Solo tenía 10 años. Repartía panfletos pidiendo navidades ya sin presos políticos. En Monimbó
apoyaba con sus tempranas fuerzas a quienes caminaban detrás de la justicia. Un guardia nacional dispara a su cabeza y pone en marcha el carro encima de su cuerpo. Luis Alfonso Velázquez, con 10 años, no pudo cumplir 11. Su pequeña vasija sigue entera, planteando a niños como a grandes otra forma de ser que podría dar vida a un país diferente. Paciencia, Luis Alfonso. Nadie tiene la culpa de nacer en uno u otro lado de las brechas que dividen los caminos del mundo. La culpa puede ser después culpa de quienes no se atreven a saltar esa brecha. También el Evangelio produce reacciones explosivas entre muchos que habitan el Imperio del Norte. Por ejemplo, se llamaba James Francis, de Chicago, y había sido soldado en la Guerra Mundial. La vida y el espíritu tambalearon sus seguridades. Se fue de misionero hacia el sur, Nicaragua y Honduras. Su vasija de barro tembló y se desbordó de amor indignado. Llevó su sacerdocio a los que en la guerrilla intentaban borrar la miseria hondureña. Fracasó aquel intento. Desde entonces sus amigos de Honduras y de Estados Unidos se siguen preguntando, ¿dónde está Guadalupe? Otros, esa gente del norte, maestros en el arte de masacres detrás de sus despachos, contestan evasivas. Pero aún ahora, después de 15 años, seguimos esperando respuestas. Podremos separar lo que han unido la historia y la crueldad, la fe y el odio, en este Salvador de los 1000 mártires. Sí he tenido advertencias de que me cuide porque se ha sabido de alguna amenaza. A mí directamente no me la han hecho, pero la observación pues sí me consta que viene de buena fuente y el temor pues siempre existe, pero yo pienso que el riesgo lo lleva todo aquel que tiene que decir la verdad en un ambiente donde prevalecen injusticias, mentiras, todo lo que sea pecado, pues, y que uno como pastor de la iglesia tiene que denunciar según el mandato del Evangelio. Podremos separar a Oscar Romero de Celina y de Elba, de Amando y de Segundo, de Juan Ramón, Joaquín, Nacho y Ellaco, o de las misioneras que vinieron del norte, aquellas que la arena de tanta impunidad dejó enterradas cerca del aeropuerto.
¿podemos separar a nuestro obispo de esa nube de mártires? Dejen que, como símbolo, recordemos tan solo a Marianela, la que tuvo en su vida un grave error. Fundar la comisión que defendía los derechos humanos en una tierra y tiempo donde no había, a veces, ni humanos ni derechos. Un error trabajar de abogada e ir con cámara y lápiz procurando defensa para quienes no hubo más derecho que el ser víctimas, callarse y aguantar. Un error, Marianela. Y otro error que fue el último. Se fue a facilitar la evacuación de un grupo campesino. Y junto a otros 90 apareció su cuerpo, brazos y piernas rotas con signos de tortura. Pero no es un error tu presencia en la historia. Tu vasija bien repleta de amor no fue error, Marianela. A veces los testigos son tan solo individuos, pero a veces los testigos colectivos son simplemente pueblo y no consta en los libros el nombre de cada uno. Entre nombres y nombres. Por ejemplo, entre muchos, el mozote. Llegaron los soldados buscando a la guerrilla. Todos son guerrilleros. Todo el que tiene hambre y anda suelto en el campo. Mujeres que amasan las tortillas, viejos resguardados del sol bajo un alero, niños que juegan por las calles o sus mamás chinean. Todos son guerrilleros. Mejor exterminarlos. Y entran a sangre y pólvora los valientes soldados. Las casas y los templos se convierten en hornos. Algunos escondidos, testigos de testigos, pueden luego contarnos lo que cuesta trabajo comprender. El mozote, como el río Zumpul, el Empa, San Francisco, en los años 80, en toda Centroamérica. Los testigos no son solo individuos. Rompen las estadísticas. No podemos contarlos, pero ahí siguen testigos, uno a uno con su vaso de barro, lleno de indignación y clamando justicia. ¿Por qué pregunta tanto, monseñor? ¿Por qué revuelven la memoria de tantos campesinos que habían olvidado a fuerza de miedo y amenazas? Habían olvidado que tenían sembrada su vida, tan sembrada de muertos.
¿Por qué lanzó con lápiz y papel y grabadora a su gente a revolver miserias en ciudades y aldeas? Ya hizo usted demasiado con ocuparse de tanta pobre gente en las tierras sangrientas del Quiché y Verapaz. Deje a la gente en paz. Por eso recuperamos la memoria del pueblo. Este camino estuvo y sigue estando lleno de riesgos, pero la construcción del reino de Dios tiene riesgos y solo son sus constructores aquellos que tienen fuerza para enfrentarlos. Tenemos muchos modos de taparle la boca y repartir la acusación de lo que pase entre borrachos, curas, pandilleros. Le aplastaron el cráneo, pero no consiguieron acallar sus preguntas. Hoy sigue el nunca más, como un eco saltando por templos y oficinas en esa atormentada Guatemala. Ojalá sea verdad, que nada haga olvidar el nunca más. Sino más bien hay mucho que hacer y mucha responsabilidad como iglesia, como la voz profética de Dios en la tierra. Pastor presbiteriano, entusiasta por lanzar en el mundo buenas nuevas. Se movió demasiado, abrió los horizontes y las puertas. Lo malo es que la noticia buena siempre hace sentir mal a quienes la rechazan. Por eso, un día lo desaparecieron y apareció después cosido a puñaladas. Su sonrisa ha quedado flotando en el pueblo creyente. Su sonrisa y su esfuerzo por hacer que la buena noticia no se quede flotando en la altura, sino que baje al fondo de nuestro pobre barro, aunque se resquebraje el barro de tanta conmoción. Tenía 9 hijos, mamá Tingó. Tenía 9 hijos y un gran corazón. No tenemos agua, nos falta el arroz. Tenemos la tierra, que es un don de Dios. Se organizó el pueblo de mamá Tingó en ligas agrarias, en federación. Al terrateniente le entró la ambición de robar las tierras que ella defendió. Tingó peregrina subía en procesión a aquel santo cerro de su devoción. Entonando salves, volvía Tingó a cuidar las tierras que eran don de Dios. Podrían matarme, decía Tingó, quitarme la vida, mas las tierras no. Al final un día, a doña Tingó la mató un esbirro, de orden del patrón. Aquí en Atoviejo
la mamá cayó. Su sangre regaba la tierra de Dios. No tenemos agua, nos falta el arroz, pero a nuestras tierras las guarda el recuerdo, la sangre fecunda de mamá Tingó. Estaban rezando y ayunando en tierras chiapanecas, entre proclamas manchadas de mentiras del poder atado a privilegios, y la voz encapuchada zapatista que en la niebla buscaba la manera de alimentar el diálogo y sembrar dignidad y maíz para todos. Pero ellos rezaban y ayunaban, pidiendo en la capilla por la paz cuando sintieron el golpe, los balazos y ráfagas de odio desbocado. Eran niños y grandes, mujeres y varones pacifistas. 45 cadáveres quedaron por el campo. Se escondió el gobernante tras la mueca solemne y dolorida y mandó más soldados a aplastar zapatistas y a dejar encerrado en San Cristóbal al obispo Samuel, que sintió la matanza como un balazo seco en su cabeza. Como no convenía publicitariamente disparar sobre él, Samuel y el pueblo pobre continuaron rezando por los muertos y haciendo por los vivos vasijas de esperanza. Se llenó la vasija. Se ha llenado a la vez de sangre y de esperanza. El tío Sam y muchos otros tíos la agarran por el cuello. Centroamérica. Con sus sedientas manos se intentan beber de ella. Beber café, cacao, el atol de maíz, la caña fermentada, el agua congelada de los Andes. Y hasta unos traguitos de petróleo. Pero no se fijaron que al beber tan solo están queriendo beber sangre. Y esa sangre resbala por sus labios y vuelve al vaso, al barro, y fecunda la tierra americana. La sangre de los mártires semilla, la sangre en la vasija, y ese vaso se nos convierte en cáliz con la sangre de Cristo, que se escapa del templo, de la urna de cristal donde lo encierran, y desborda los cálices pequeños de cerámica humilde en las manos heridas de miles de testigos.
todos los que tienen derecho de beber, beban del cáliz. Y sigan el camino con su vaso de barro entre las manos. Por todos los senderos de América Latina. Vivimos en el mundo de la mentira globalizada. Una mentira atractiva, bien envuelta en verdades y en impactos emocionales. Se escucha a muchos decir, la tele, la radio no dicen más que mentiras. Algunos intentamos con nuestros escasos medios lanzar el mensaje de este mundo diferente que soñamos. Entre otros, CAUCE, Centro Audiovisual de Comunicación y Educación, procura con sus pequeñas fuerzas aportar algo a esta lucha. Para ello, CAUCE se propone unir la reflexión con las técnicas audiovisuales. Nos apoyamos en los llamados bloques educativos. En torno a un eje temático, presentamos distintos materiales que se complementan mutuamente para que los educadores y animadores de grupos y talleres puedan tener más eficacia en su trabajo de información y formación. Estos bloques están formados por vídeos, afiches, folletos, grabaciones radiofónicas. Reúne este material generalmente una guía pedagógica que oriente a los educadores a utilizarlo correctamente. En breve tiempo les ofreceremos algunos ejemplos de nuestro trabajo. Que no te jalen las pitas. Para que no te jalen de los hilos. Es un vídeo que muestra los hilos que manejan a la gente como si fueran marionetas y propone el modo de librarse de ellos. Un afiche le acompaña para ayudar al diálogo. Y un folleto ayudará a la lectura reflexionada. En el aspecto bíblico, se ofrece un curso sobre cómo entender los evangelios. Es hablar de alguien que ha marcado profundamente. Junto a un vídeo sobre Jesús, su predicación fundamental en torno al reino de Dios. Y para orientar la devoción a María,
tan arraigada en nuestro pueblo, se nos presenta una Virgen María nacida en Guatemala y sorprendida siempre por los caminos del Señor. Un afiche y unos folletos ayudan a que nos animemos a rescatar la imagen de María, fiel seguidora de su Hijo. Abordamos así la justicia y la paz. Los derechos humanos. Lo machetearon todo, nuestra mil, nuestro frijol, todo. Dijera ellos que ya no podemos vivir y que todos somos guerrilleros y nosotros no tenemos armas. La ecología. ¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento? Ni aun el calor de la tierra. Los mártires. Domingo Cahuec era un hombre muy disponible a cualquier hora del día. La pareja, amor y compromiso con el mundo. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Las personas y los muros, mientras ellos se marcharon a la calle. Y la calle fue su amiga. Allá viven varios juntos, en sus grupos o en parejas. Los que pasan de mañana a su trabajo se desvían de ese trozo de banqueta donde tiembla una chamarra con un cuerpo protegido del olvido. Catequesis infantil con marionetas. ¡Ay, cuidado, Mario! ¡Que te vas a matar! ¿Para qué tenemos ojos para ver todo crecer? Yo tengo un libro que nos habla de la vida. Mira. ¿La Biblia? Ese libro lo tiene mi papá en casa y lo lee todas las noches. Y el mío también, pero solo de adorno en la librera. En el año de la Eucaristía, ¿cómo la celebramos y vivimos? Libros, folletos, videos.
sobre el Internet hoy, sus posibilidades en la educación, en la liberación. Últimamente, con la colaboración del equipo radiofónico Voces del Horizonte, abordamos programas que puedan ser transmitidos en emisoras realmente educativas o escuchados en grupos de reflexión. Así los encuentros con el hermano Pedro, donde San Pedro de Betancourt y Monseñor Gerardi recorren en espíritu las calles y los problemas de Guatemala. Buen día, hermano Pedro de Betancourt. ¡Qué alegría, Monseñor Juan Gerardi! Encontrarle por estos caminos de la historia. ¿Se ha perdido vuestra merced? No, hermano. Yo sigo con mi trabajo de cada día. Ellos me quisieron quitar de en medio, pero para mí la historia es la memoria viva de nuestro pueblo. Y yo no puedo olvidar a todos los que como yo han sufrido a golpes el intento del olvido. O el intento de devolver al pueblo la recuperación de la memoria histórica. Si llegamos a saber que una de ustedes está yendo a dejar quejas al grupo de apoyo mutuo, sea de la montaña... Lo que acaban de escuchar es solo una parte de los múltiples casos de violencia ocurridos en nuestro país. Pero por encima de estas tragedias, nosotras y nosotros luchamos por mantener la esperanza. Estos capítulos quieren mostrarles que a pesar de todo, hay esperanza en nuestro país, en nuestros pueblos. Estas pinceladas del trabajo de Cauce pueden servirles para pensar en su compromiso como comunicadores y educadores. Y también pueden inspirarles algunas sugerencias que nosotros escucharemos para poner fraternalmente nuestro trabajo a su disposición.